Hola, hola, muy buenos días. El Señor les bendiga. Son las 8 de la mañana de este 10 de julio de 2022. Le damos gracias a Dios que nos permite estar una oportunidad más aquí con ustedes presentando este tiempo, este espacio de todos los domingos que tiene como único propósito llevar un mensaje, un refrigerio espiritual a partir de la palabra de Dios hasta cada uno de sus hogares. Gracias a ustedes también por estar aquí conectados con esta transmisión y un saludo muy especial también a los que lo ven en diferido, no en este momento del domingo a las 8 de la mañana, sino en cualquier otro momento. Y confiamos y es nuestra oración en que el Señor está impartiendo bendición a través de cada una de las actividades que desarrollamos durante este espacio. Gracias al Señor también porque nos permite esta plataforma tecnológica, estas redes de comunicación, este canal de YouTube y todo lo que hay detrás de esta transmisión. Le damos gracias al Señor porque nos da este privilegio de usar esta tecnología para poder llegar con un mensaje de inspiración cristiana hasta cada uno de ustedes. Queremos invitarles además a cada una de nuestras actividades en la virtualidad. Tenemos una reunión todos los martes a las 6:30 de la tarde, donde estamos estudiando el libro de los Salmos. Los estudios muy bonitos, muy edificantes, muy provechosos, que esperamos usted pueda compartir con nosotros. Ya los primeros capítulos están en este canal de YouTube. Vamos en el capítulo 15, entonces todos los primeros estudios están ahí en nuestro canal de YouTube. No lo olvide entonces, martes 6:30 de la tarde a través de Zoom. Es esta reunión. Decía que YouTube porque grabamos estas reuniones y las ponemos en este repositorio que es el canal de YouTube. El día miércoles las damas tienen también un espacio muy especial a las 7 de la noche, donde hay tiempo de comunión, de compartir juntas, de edificarse en la palabra. Realmente es un tiempo muy bonito que ellas testifican que ha sido de mucho provecho para cada una de las que comparten en este espacio. Los días miércoles a las 7 de la noche les invitamos a esta reunión. El día jueves tenemos reunión de oración a las 6:30 de la tarde. Igualmente todos invitados a esta actividad que es a través de la plataforma Zoom. Este sábado tenemos a las 7 de la noche reunión para parejas, igualmente por la plataforma Zoom. Sábado 7 de la noche, lo hacemos todos los meses. El tercer sábado de cada mes tenemos esta actividad virtual que compartimos con estudios muy edificantes para cada una de las parejas. Les esperamos también sábado 7 de la noche. El estudio de este sábado tiene que ver con los roles que Dios impartió a cada uno en el matrimonio, el rol para el hombre y el rol para la mujer. Así que invitamos a cada uno a nuestra reunión de parejas el próximo sábado a las 7 de la noche. Todos los domingos a esta hora, a las 8 de la mañana, hacemos pues esta reunión donde participamos de un tiempo de alabanzas, donde participamos de un tiempo de enseñanza de la palabra de Dios. Así que también invitados a este espacio. Y en el canal en el que usted está viendo esta transmisión, en YouTube, usted en cualquier momento entra en su dispositivo a YouTube, escribe Centro Bíblico Bucaramanga, nos va a encontrar ahí y tenemos en ese canal una gran cantidad de contenido que puede ser de edificación para su vida. Estudios por temas de muchas actividades, hay estudios para parejas, hay estudios para jóvenes, hay estudios temáticos, bueno, una cantidad de información, las reuniones de damas, todo disponible para que usted pueda edificarse por medio de la palabra de Dios y a través de cada uno de los siervos que el Señor ha usado para compartir estas enseñanzas de su palabra. Así que les invitamos también a disfrutar de este contenido que está en YouTube, en el canal Centro Bíblico Bucaramanga. Y en nuestros locales de reunión, hoy a las 10 de la mañana tenemos actividad familiar dominical.
Hay un tiempo muy especial para los niños, actividades especiales donde los niños se reparten en clases por edades, participan de manualidades, de actividades especialmente para ellos y una clase bíblica también en su lenguaje, preparada especialmente para cada uno de las edades en las que participan los niños en sus clases. Tenemos en el norte de Bucaramanga, en el barrio Esperanza 1, frente a la cancha de Esperanza 1, más exactamente, allí dice Centro Bíblico. Les invitamos a ese lugar, 10 de la mañana, reunión familiar dominical. En la meseta de Bucaramanga, en el barrio Ricaurte, carrera 17, número 58191, igualmente a las 10 de la mañana, reunión familiar dominical, la misma dinámica, reunión especial para niños, actividades por clases, con actividades específicas para cada uno de los niños y en el salón principal también una reunión donde compartimos una enseñanza de la palabra de Dios. Y en Lagos 2, en el sur de la ciudad, tenemos también reunión a las 10 de la mañana exactamente con el mismo formato. Actividad para niños y en el salón principal una reunión donde compartimos de la palabra de Dios, una enseñanza especial de la palabra de Dios. Así que todos invitados, bienvenidos a nuestras reuniones, obviamente los que están en el área metropolitana de Bucaramanga, les invitamos a que asistan a alguno de estos locales de reunión y compartan con nosotros de la comunión unos con otros y de lo que el Señor tiene muy especial para cada uno en esta mañana. Vamos ahora a compartir un tiempo donde vamos a presentar unos cánticos de alabanza, unos cánticos de inspiración cristiana que esperamos también sea de mucho provecho para cada uno de ustedes. Vamos adelante con este tiempo y seguimos luego entonces al estudio de la palabra del Señor. Adelante, mis hermanos. Bueno, muy buenos días, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan. En esta preciosa mañana vamos a iniciar con una palabra de oración. Nuestro Dios, una vez más estamos delante de ti para exaltar tu nombre, para glorificarte, para, Señor, poder agradecerte por tantas bendiciones en nuestra vida. Hoy nos acercamos a ti con el deseo, con el propósito de glorificarte, Señor, que tú recibas esta alabanza como olor fragante para ti. Te exaltamos, nuestro Señor maravilloso. Amén. Amén. Bueno, y el sentir de esta mañana es el compromiso de vivir en santidad, compromiso de vivir para la honra y gloria del Señor. Vamos a iniciar con con el número 286, dice hombres de compromiso. Hombres que no se conforman al mundo y su condición, hombres que harán compromisos para vencer toda tentación, hombres que sean ejemplo de amor, justicia y verdad, hombres que cambian su mundo y no se dejan por él cambiar. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo llevar. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar a Él. Bueno, y eso es lo que busca el Señor, que entreguemos nuestras vidas a Él. No tan solamente decirlo, te amamos, Señor, sino que verdaderamente sea un compromiso, un deseo de dejar el pecado, de vivir bajo los ídolos de este mundo, lo que le quita el primer lugar a Dios, y comprometernos a vivir para Él. Bueno, vamos a entonar otra hermosa canción, el número 71. En esta canción dice: mas el Dios
de toda gracia. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y haga firme, fortalezca y establezca. Los siglos de los siglos, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Bueno, el Dios de toda gracia, Él nos llamó y pues dice su palabra que por más de que suframos por un poco de tiempo, un día podremos recibir esa recompensa que es estar con el Señor y seremos perfeccionados y afirmados en Él. Entonces que ese sea nuestro anhelo, que ese sea nuestro consuelo de vivir para Él, no esperando una gloria presente, sino una gloria venidera. Bueno, muchas gracias a nuestros hermanos que comparten este tiempo también y ya nos preparamos a compartir el mensaje de la palabra del Señor. Quiero invitarle a que cada uno de ustedes se desconecte de cualquier otra distracción para que el Señor bendiga su vida a través de su palabra, para que usted pueda estar concentrado en el alimento espiritual que el Señor tiene para su vida. No es una coincidencia que usted esté conectado o conectada a través de este medio en este momento. Realmente el Señor tiene un propósito muy especial. Y quiero invitarle a que usted atienda con mucho detenimiento, con mucha dedicación, con un especial interés, atienda a la voz del Señor en esta mañana. Hemos estado hablando en el último tiempo sobre la devoción y de eso vamos a seguir tratando en esta mañana, pero quiero invitarlos antes a que oremos, nos dispongamos en las manos del Señor para que Él sea obrando en cada uno y que así podamos cada uno de los que estamos aquí ser beneficiados, ser impactados con la palabra de Dios. Amado Dios y Padre, te damos gracias, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Señor. Te damos gracias, oh Dios, porque tú en tu infinita misericordia y en tu grande amor para con nosotros tienes un alimento espiritual a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos permites venir a tu fuente y disfrutar de estas bendiciones espirituales que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos a estar atentos a tu voz. Ayúdanos a edificarnos a través de la palabra tuya. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y líbranos de ser oidores olvidadizos. Gracias, Señor, porque nos das este privilegio de estar atentos, escuchando tu voz. Y quedamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Decía que hemos venido hablando en los últimos domingos acerca de la devoción. Escuchaba
esta semana que alguien dijo tuvo que trasladarse de ciudad y entonces tuvo que buscar un lugar donde congregarse. Y averiguando y haciendo contactos, le remitieron a un lugar en su ciudad donde había una iglesia que tenía una doctrina sana y muy parecida a la doctrina que esta familia practica. Y después de reunirse un par de ocasiones en aquel lugar, el resumen fue: qué lugar tan precioso. Uno entra y se siente la devoción, se siente la reverencia. Uno entra y se siente el amor de aquellas personas por la palabra de Dios y los unos por los otros. Y eso es la devoción. Y particularmente he estado diciendo en el último tiempo que los cristianos, los creyentes, hemos perdido mucho de la devoción. Y con el primer estudio que empecé sobre esta serie, hablando sobre la devoción, me basé particularmente, el Señor inquietó mi corazón a partir de algo que pude experimentar de lo que viven en otras religiones, o en algunas religiones más bien, para decirlo correctamente, en relación con su creencia, donde hay una devoción, una reverencia, un sentir especial que realmente a nosotros nos debería poner a pensar. Suelo hablar en estos momentos de lo que hacen las organizaciones multinivel. En alguna época estuve asistiendo a varios eventos de una de estas organizaciones, y cuando usted va a estos congresos, a esas reuniones que hacen frecuentemente, entre quienes están comprometidos con la causa, usted percibe una devoción, camisetas con el logo de la marca, libretas con el logo de la marca, maletines con el logo de la marca, hablando permanentemente de su marca y de sus experiencias, de sus vivencias, de todo lo bueno que encierra esa organización. Y eso es la devoción. Y en esta mañana quisiera preguntarle específicamente a usted que me está oyendo, que está viendo este programa, este espacio, ¿cómo está su devoción? Uno mismo percibe cuando tiene devoción por algo, ¿cierto? Si uno es fanático de algún tema, de fútbol, ciclismo, algún deporte en especial, o de la ciencia, de la tecnología, de los negocios, si usted llega a una reunión y nota que en ese grupito de amigos están hablando del tema que a mí me apasiona, pues yo me voy acercando y quiero participar del tema que allí están compartiendo, porque eso me calienta el corazón, eso me emociona, eso me anima a participar y a hablar de esos temas. Y uno sabe cuando hay algo que produce dentro de uno mismo esas sensaciones. Entonces preguntaba, ¿cómo está su devoción a Dios? ¿Siente usted que está yendo los domingos a participar de un espacio religioso por no perder la costumbre? ¿O porque eso es lo que se hace los domingos? ¿O porque así aprendió? ¿O realmente siente que hace
eso de congregarse, de asistir, de participar de la comunión unos con otros, lo hace porque su corazón está agradecido y porque nace desde lo más profundo de sí tributarle al Señor esa devoción. Creo que es oportuno revisarlo y lo invito a que lo haga. Porque creo que aquí está como el secreto de vivir una vida que agrade a Dios. Y vuelvo al ejemplo de las organizaciones multinivel. Cuando no hay la devoción de algunas personas por el sistema y por el modelo de negocio y por todo lo que se vive allí, lo que usualmente sucede es que esas personas que no tienen la devoción, no les va bien. Mientras que a los que transpiran ese negocio, esa marca, ese tema, les va bien. Producto de su devoción. Y aquí no voy a hablar de prosperidad económica a partir de la devoción, sino voy a hablar del sentir cristiano de cada uno de nosotros, de lo que hay dentro de nuestro corazón, como dice la palabra del Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tenemos devoción, hacemos las cosas con amor. Se nos facilita entonces comprometernos a alguna actividad al servicio del Señor. Estamos dispuestos a decir, heme aquí, envíame a mí, Señor. Porque hay devoción en nuestro corazón. Y recordemos lo que hemos estado hablando en cuanto a lo que es devoción. Dedicado a. Quiere decir consagrado a. Y he puesto en otros episodios de esta serie el ejemplo del pocillo del café. Pocillo dedicado a una función específica y es disfrutar de un buen café. A los que somos amantes, devotos, valdría la pena aprovechar la palabra para decirlo, del café. Pero realmente eso somos usted y yo delante de Dios, dedicados a una función específica. Y dicen en la carta a los Efesios que cada uno de nosotros somos para alabanza de la gloria de Dios. También nos dice la Escritura que somos el pueblo de Dios, un pueblo especial, lo dice un cántico, llamados a anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. He expresado en otros estudios esta misma diapositiva que quiero enfatizar también, la esencia de la devoción en palabras del salmista. Salmos 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. De eso se trata, hacer la voluntad de Dios. Tiene que ver con devoción. Hemos hablado de hombres, de nombres que nos sirven como ejemplo de devoción. Hoy vamos a tocar un tercer ejemplo y es Gedeón. Gedeón fue un juez en el tiempo de los jueces de Israel
Y así como cuando hablamos de Daniel, se notó que Daniel tenía unas características de virtudes especiales. Vamos al capítulo 6 del libro de los jueces, versículo 11, y nos dice, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Notamos aquí que este Gedeón, al parecer era, por lo que indica su nombre y por esta expresión del ángel de Jehová, que era una persona de esas de campo, valerosa, fortachón, como como un leñador de esos que no se les arruga a nada. Y el ángel de Jehová reconoce en Gedeón esta virtud. Jehová está contigo, es como la forma de saludar. Varón esforzado y valiente. Aquí hay dos virtudes que el ángel de Jehová resalta en Gedeón. Y creo entender que esta es como la base para un poco ir comprendiendo lo que pasa más adelante en la historia de este hombre esforzado y valiente. A manera de contexto, sabemos que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, era un pueblo de muchas fluctuaciones en su comportamiento. Y ellos obedecían y desobedecían, teniendo claro lo que Dios había ordenado para ellos, teniendo claro igualmente cuáles eran las promesas de Dios para con ellos, si obedecían, y también el castigo, la maldición que venía para ellos si desobedecían. En este momento ellos se encuentran bajo opresión de los madianitas, porque ellos habían desobedecido. Dice el versículo 1 de este capítulo 6, no lo puse acá porque pues no forma como parte del estudio, pero a manera de contexto, dice les leo el versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y venía de Madián, de los madianitas, una opresión muy fuerte hacia el pueblo de Israel. Los saqueaban constantemente, ellos tenían sus cultivos y cuando ya estaba todo listo para disfrutar de sus cultivos, venían los madianitas y les quitaban todo, los dejaban en la calle y en esa dinámica vivían. Dice el versículo 7, cuando los hijos, bueno, el versículo 6 dice que los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y el versículo 7 nos dice que cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, Jehová les envió un profeta que les dijo pues todo lo que ellos habían hecho, pero también la promesa de liberarles. Y entonces Dios mismo está buscando el instrumento que él quiere usar. Y fija su mirada en un varón esforzado
y valiente. Así que el reino de Dios no es para hombres y mujeres perezosos, incapaces. Bueno, Dios puede hacer la obra y cambiar nuestra forma de ser. Pero en el ejercicio de la obra de Dios necesitamos valentía, esfuerzo, diligencia. Y para que se vea nuestra devoción, tenemos que ser esforzados y valientes. Quiero volver a citar el ejemplo de los multiniveles. Para que se vea la devoción de una persona hacia un negocio de estos, debe haber esfuerzo, debe haber diligencia, debe haber valentía para asistir a las reuniones, para desarrollar el negocio, para tener visión y hacer las cosas que ellos recomiendan. Debemos estar dispuestos con nuestras competencias, con las habilidades que provienen de Dios y que Él ha puesto en cada uno de nosotros para ponerlas a su servicio. Cada uno de nosotros tiene una habilidad, tiene una competencia, tiene una capacidad. Y así como Gedeón, varón esforzado y valiente, usted tiene un don, tiene una habilidad, tiene un talento dado por Dios. Pero imaginémonos a un hombre de esos que no se le arrugan a nada, de esos que no le dicen que no casi a nada. Cuando el ángel de Dios se le presenta y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, Gedeón le responde, Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó de Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. En medio de su espíritu valeroso, esforzado, valiente, dinámico, no está reconociendo la culpabilidad de lo que el pueblo de Israel había hecho, conocedor de lo que Dios les había dicho que podían hacer y lo que pasaría si hicieran lo bueno y lo que pasaría si hicieran lo malo. Pero ese valiente lo que hace es cuestionar a Dios y como echarle la culpa de por qué Dios ha desamparado a su pueblo. Pero aún así notemos que Él está dispuesto, o sea, en medio de esta conversación de cuestionamiento, está dispuesto a atender la voz de Dios. Otro hubiera dicho, ¿qué? Dios está conmigo, varón esforzado y valiente, yo no quiero nada de eso, no, chao, yo me voy, déjeme trabajar. Hace el cuestionamiento, pero está ahí con su espíritu dispuesto a atender la voz de Dios. En el versículo 14 y 15, en esa conversación del hombre con Dios mismo, en algunas partes dice el ángel de Jehová, pero claramente aquí dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel?
He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Un poco la conversación de Moisés con Dios también cuando Dios lo envió. Pero aquí lo interesante es que este hombre estaba siendo enviado directamente por Dios. Y Dios le dice, con esa energía que usted tiene, varón esforzado y valiente, quien se para en la raya y dice, Dios, pero, ¿cómo así? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Por qué usted nos ha abandonado? Nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Dios le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Le dice el Señor. Y así cada uno de nosotros delante de Dios tiene una misión. Y es probable que usted tenga dudas de lo que Dios ha encomendado en sus manos. Pero Dios le está diciendo que es Él el que le está enviando. Es la mano de Dios la que está presente en cada paso que usted y yo demos cuando se trata del servicio al Señor. Si tenemos dudas, si tenemos preguntas, podemos hacérselas directamente a Dios. Pero tengamos en cuenta que es Él el que nos envía. Y notemos que siempre en el cuestionamiento de nosotros como seres humanos está lo que cada uno de nosotros tiene. Entonces Gedeón dice, pero ¿yo quién soy? En esa época se usaba mucho el apegarse al linaje, al hijo de tales y de tales y de tales, como una línea de mando, de poder, de dominio. Y entonces Gedeón como que dice, pero mi familia es pobre en Manasés y ni siquiera soy yo el mayor, el primogénito de la casa de mi padre, sino yo soy el menor. O sea, humanamente no tengo la capacidad para hacerlo, pero es Dios el que lo está enviando. Y cuando es Dios el que envía, mire lo que sucede, versículos siguientes. Es el versículo 16 exactamente. Dice 14 y 15, pero es el 16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Cuando es Dios el que envía, es Dios el que respalda. Qué interesante saber que cuando es Dios el que envía, Dios nos dice, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y esta misma promesa la encontramos de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y está vigente eso que Dios le dijo a Gedeón. Ciertamente yo estaré contigo. ¿Usted necesita de parte de Dios algún otro tipo de garantía?
El Señor está con usted. El Señor está conmigo. Perdón. Él le ha enviado a usted a lo que sea que Dios le haya enviado. Pero lo envía y le dice, yo estaré contigo. Es decir, nuestra devoción tiene fundamento en una base muy sólida, en una garantía muy sólida. Cuando compramos algún artefacto, algún electrodoméstico, nos entregan garantía. Por estas épocas, los almacenes de cadena, las grandes superficies, le dicen a uno, venga, ¿usted quiere extender esa garantía? Hace poco compramos una nevera y la nevera viene con un año de garantía y nos dijeron, si usted paga 150,000 pesos, creo que valía adicionales, usted puede llevarse otro año de garantía, es decir, no uno, sino 2 años más de garantía, donde me decía el vendedor, usted va a estar tranquilo de que si se le daña, de que si se parte algo, de que si algún repuesto, de que el mantenimiento, de que no sé qué, usted puede estar tranquilo. Dios le dice algo así, pero obviamente nada comparado con la garantía de algo aquí terrenal, sino Dios le dice, ciertamente yo estaré contigo. Y es lo mismo que nos está diciendo a usted y a mí. Yo estoy contigo. Y eso es razón suficiente para que usted y yo tengamos devoción. Para que usted y yo tengamos un comportamiento que nos mueva a vivir una vida cristiana conforme a la voluntad de Dios. Dice en los versículos 18 y 19. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo, se lo presentó debajo de aquella encina. Notamos en el caso de Abraham que cuando fue movido y en varias ocasiones construyó un altar al Señor. La gratitud para con Dios es muestra de nuestra devoción. ¿Somos agradecidos con el Señor? Cuando pensamos en que el Señor nos dice, primero, nos quiere usar como sus instrumentos y nos escoge como sus instrumentos, que es de por sí ya un grande privilegio. Un hombre imperfecto como yo, dijo Gedeón, el menor de la casa de mi padre, una familia pobre en Manasés, ¿es que dice? Sí. Pero Dios dice, yo soy el que lo estoy enviando y yo voy a estar contigo, además. Es lo mismo que Dios nos dice a usted y a mí. Y qué privilegio tan grande, decía, que un imperfecto como yo pueda ser útil en las manos del gran Dios Todopoderoso. Ya es un privilegio. Y cada que, en mi caso lo digo, tengo esta oportunidad de compartir de la palabra del Señor, insisto, un hombre imperfecto como yo tengo que decirle al Señor, gracias porque me permite hacerlo. Gracias porque me permite este privilegio de ser instrumento en las manos del Señor. Pero los roles y la actividad que hay para el Señor no es solamente enseñar la palabra de Dios.
Hay tantas cosas en las que el Señor nos puede utilizar a usted y a mí. Y esa razón de ser usado como instrumento de Dios es una motivación más que suficiente para que usted y yo hagamos lo que hizo Gedeón. Sacar la ofrenda de gratitud. Él reconoció en el ángel de Jehová a Dios mismo. Dice en el versículo 17, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Él reconoce a Dios y quiere ofrecer o quiere presentar una ofrenda de gratitud. Dice que fue, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó allí en aquel lugar en el que estaba. Cuenta el versículo 20 que el ángel de Jehová, cuando Gedeón vino con esta ofrenda, indicó hacer algo especial con ella. Y el ángel de Jehová, dice el versículo 21, extendió el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levaduras y subió fuego de la peña. Esto era señal de que la ofrenda que Gedeón estaba ofreciendo había sido aceptada. Esa ofrenda de gratitud había sido aceptada. Un primer principio que encuentro yo importante en los ejemplos que estamos utilizando de personas que manifiestan devoción a Dios y que son ejemplo de devoción es su gratitud y su constante deseo e interés de presentar ofrenda de gratitud delante de Dios, de elevar, de construir un altar. Y cuando la ofrenda de Gedeón es aceptada por Dios y sale fuego de allí, de esta ofrenda, dice versículos 22 y 23, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero lo dice con una expresión de temor, de susto, porque él sabía, porque la escritura lo dice, que nadie puede ver al Señor. Sigue diciendo, pero Jehová le dijo, tranquilo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Dios extendió su misericordia para con este hombre en quien Dios mismo había puesto sus ojos para usarlo como instrumento para liberar al pueblo de Israel de la opresión de los madianitas. Este hombre valiente, esforzado, tuvo temor cuando comprobó que con quien estaba interactuando era con Dios mismo. Y vuelve a presentarse la misma expresión de su devoción. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Qué importante que usted y yo tomemos como costumbre, sana costumbre, edificar altar al Señor, elevar nuestra voz de gratitud al Señor por cada cosa que pasa en nuestra vida. No perdamos esa buena costumbre de inclinar nuestro rostro y en reverencia orar. No se deje meter en su cabeza
enseñanzas de Satanás de que eso es religioso, de que yo puedo orar diciendo, sí, Señor, gracias, pero sin mostrar esta expresión de este hombre y de los otros que hemos visto, elevar un altar a Jehová como un testimonio, como un decir, yo oro al Señor, le doy gracias al Señor, inclino mi rostro y hago alguna expresión, no desde afuera, no para que la vean como los fariseos, no solamente para eso, sino como una expresión de reverencia al Señor. Edificó allí Gedeón altar a Jehová. Debemos ser agradecidos con el Señor y que nuestra devoción inicie de la manera en que constantemente estamos diciéndole al Señor, gracias Señor. Esta semana escuchaba a un predicador diciendo, a veces me pasa, llego a un parqueadero, voy en mi carro, decía el predicador, y en un parqueadero lleno va saliendo un carro y me queda el espacio para mí. Y yo digo, gracias Señor. Y es una buena actitud. Yo creo que muchos de ustedes, porque a mí me ha pasado, digo de ustedes, porque no para señalar, sino para decir que yo lo digo porque me ha pasado, ha estado en una parada de transporte público, esperando el bus, un poco con el tiempo limitado, sabiendo que el bus que espero se demora un poquito, diciendo, Señor, que pase mi bus. Y muchas veces ha habido la respuesta. Y se va uno subiendo, iba a decir pagando su pasaje, pero eso ya no se usa, ¿cierto? Eso se usaba era cuando yo me estoy acordando de cuando usaba bus. Hoy día es con la tarjetica y ese tipo de cosas. Pero se emociona uno en la subida y char de buenas, yo me pasó el bus, voy a llegar a tiempo. Y la oración que hizo, hay un gracias Señor, respondió el Señor. Alguien dirá, ay, pero deje la bobada, usted estarle echando la culpa a Dios de todo lo que pasa. Pero es una expresión de mi devoción, de mi gratitud, de saber que todo lo que estoy viviendo en el día a día tiene que ver con el Señor. Si salí de mi casa, fui al supermercado y volví, gracias Señor. Estos días se publicó por ahí en redes sociales aquí en Bucaramanga, el área metropolitana, por ahí en el anillo vial, un señor en una moto haciendo quizás lo que hacía todos los días, de cruzarse un separador de la vía para ahorrarse unos cuantos metros, no sé cuántos, en ir al retorno y volver. Una vía que suele ser bastante rápida. Y ya cuando estaba tomando la vía después de haber hecho la infracción, tiene un carro a toda imágenes impactantes, lo levanta y ese tipo, según tengo entendido, falleció. Cuando yo veía estas imágenes y conversando por ahí con varias personas sobre eso, tipo de pronto salió de su casa, alegre, contento, a hacer lo que hacía todos los días, no sé a qué se dedicaba, pero no volvió. Y me pregunto yo y me preguntaba yo si fuera yo el protagonista de eso,
Pues cuántas veces no voy y vuelvo y hago cosas y cuando regreso digo, gracias Señor, fui y volví. Eso es parte de esta devoción de la que estamos hablando aquí. Edificar el altar al Señor es en todo momento. La palabra del Señor nos dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Demos gracias al Señor, mostremos nuestra gratitud porque nos levantamos, porque pudimos salir a trabajar, si es lo que hacemos, a estudiar, si es lo que hacemos, a desempeñarnos en las actividades de la casa, si es el caso de alguno de ustedes, si lo que sea que hagamos, démosle gracias al Señor. Esa es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos. Y es la forma en la que manifestamos nuestra devoción. Versículo 27. Dios le ordenó a Gedeón hacer algo específico. Y dice el versículo 27 de Jueces 6, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Así como vimos en Abraham que Dios le dijo, salga de allí, de su tierra y de su parentela, al lugar que Dios le daría, a un lugar incierto, indeterminado, y Abraham obedeció. En este caso, Gedeón recibió una instrucción de parte de Dios mismo, había recibido la promesa de Dios de que él era el que lo estaba enviando, había recibido también la promesa de Dios de que él estaría, que Dios estaría con él, y entonces, reconociéndole Gedeón a Dios, todo lo que debía reconocerle en el altar y en la adoración y en su ofrenda, pues además de eso, hace como Dios le dijo. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer. Obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Forma parte eso de la devoción, como lo vimos con Abraham también. Expresiones de gratitud. Abraham levantaba altares a Dios. Vemos que Gedeón también es un ejemplo de gratitud. Pero además de eso, hizo lo que Dios le dijo. Hay una situación específicamente que ha sido criticada o de pronto no adecuadamente interpretada en relación con la actitud de Gedeón. Y es que Gedeón recibe una instrucción de Dios para ir a frentear a los madianitas, pero Gedeón decide corroborar que está en la voluntad de Dios. Analizando este texto y viéndolo con el filtro de la devoción, yo veo que Gedeón, el interés que tiene es de confirmar que lo que va a hacer no es producto de que él es esforzado y valiente, sino que es Dios el que lo va a llevar a cumplir esa misión. Versículos 36 y 37 de Jueces 6 dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, y le pone, como quien dice, una señal a Dios. Y una señal que verifica y vuelve a verificar. Es importante en nuestra vida como cristianos asegurarnos de que hacemos las cosas porque es la voluntad de Dios y no porque es que a mí me parece, no porque es que yo tengo las competencias para hacerlo, no porque es que yo creo que yo soy el indicado para hacerlo porque los otros, pues ninguno de los demás
es tan capaz como yo para hacerlo bien, sino porque sea encomendado por Dios. Dios le responde a Gedeón y le confirma la misión a la que él lo estaba enviando. Y en cada uno de los peldaños de este proceso de verificación, Dios le responde afirmativamente a Gedeón. Y el propósito de Dios, específicamente en este caso, es que su voluntad se cumpla. En el capítulo 7 de Jueces, el versículo 7, Dios le había confirmado a Gedeón que tenía que ir a hacerle frente a los madianitas. Pero cuando Gedeón sale con un grupo de personas importante. Y en el versículo 2 de ese capítulo 7 dice que Dios le dice a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Dios quería mostrarle a Gedeón que la victoria tenía que ver con él y no con la capacidad y no con la virtud que Dios le había resaltado allá al comienzo. ¿Recuerda? Cuando dijo, Dios mismo le dijo y le reconoció, varón esforzado y valiente. Dios quizás creía, no, sabía que en Gedeón pudiera brotar algo de vanagloria por su carácter, por su forma de ser y de actuar. Y Dios quería demostrarle que derrotar a una multitud de guerreros no era por la fuerza del hombre, ni por la capacidad, ni por su carácter, sino era obra de Dios. Finalmente, en ese filtro quedan solamente 300 hombres. Con los que humanamente hubiese sido imposible derrotar a un ejército multitudinario. Encontramos finalmente a Gedeón, versículo 15, que él se va hasta el campamento con otra persona, como a verificar lo que allí está pasando, y hay un soldado, hay una persona allí que está contando un sueño. Y la interpretación de ese sueño es que los madianitas serían derrotados por los israelitas. Miren la expresión de este versículo 15 del capítulo 7 de Jueces. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, ¿qué hizo? Salió corriendo y listo, los acabamos ya, son nuestros. Adoró. Dio gracias a Dios, porque él sabía que lo que iba a pasar, y ya lo está haciendo en fe, no dependía de él, de sus fuerzas, de su carácter, sino dependía de la promesa de Dios, dependía del actuar de Dios. Y en fe, producto de su devoción, dice, vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Confió en Dios. Podemos notar entonces que resaltamos hoy de este hombre su devoción a Dios manifestadas en adoración.
y alabanza a Dios. En obediencia a Dios, porque nos dice la Escritura que hizo conforme a lo que Dios le había dicho. Confió en Dios. A pesar de que se veía que había una diferencia en contra de los israelitas, un desbalance de fuerzas, pero solamente le faltó, o solamente le bastó, más bien, le faltó no, solamente le bastó a Gedeón escuchar que los madianitas serían entregados a Israel para confiar en que así sería. Aún un puñado contra una multitud, pero Gedeón era confiado en Dios. Que nuestra devoción se note en adoración, que nuestra devoción se note en obediencia, que nuestra devoción se note en confiar en el Señor. Porque así como Dios le dijo a Gedeón, no te envío yo, nos está diciendo a usted y a mí, soy yo el que lo está enviando. Y así como Dios le dijo a Gedeón, estaré contigo, Dios nos está diciendo a usted y a mí, en esa misión que usted tiene por cumplir y que yo tengo por cumplir, Él está con nosotros. Creámosle a Dios y hagamos conforme a lo que Dios nos dice. Que el Señor nos ayude a que la devoción por Dios se mantenga viva y la estemos reconfirmando cada día más. Porque usted y yo hemos sido escogidos por Dios para ser instrumentos suyos de honra y gloria a su precioso nombre. Amado Dios y Padre, te damos gracias. Porque tú eres nuestro Dios y porque tú estás con nosotros. Porque eres tú quien nos envías. Y gracias, Señor, porque siendo nosotros imperfectos, tú quieres usarnos como instrumentos tuyos en tus manos. Padre, te alabamos, exaltamos tu nombre y te damos muchas gracias por todo lo que tú nos das a diario. Bendecimos tu nombre, nos encomendamos en tus manos en este día, en esta semana que comenzamos de actividades, que tú nos ayudes en todo para que nuestra mirada pueda estar puesta en ti y que nuestra devoción se avive cada día más para tu honra y tu gloria. Nos quedamos en tus manos, oh Dios, dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien. Gracias a todos por su atención. Recuerden nuestras actividades virtuales. Los días martes, estudio bíblico a las 6:30 de la tarde. Los miércoles, reunión de damas a las 7 de la noche. El día jueves, reunión de oración a las 6:30 de la tarde. Este sábado, especialmente este sábado, tenemos reunión para parejas a las 7 de la noche. Todo esto a través de la plataforma Zoom. Les esperamos. Siempre bienvenidos y le invitamos desde ya a nuestro próximo episodio de estas reuniones de los domingos, el próximo domingo a las 8 de la mañana a través de YouTube. Que el Señor les bendiga. Feliz domingo. Chao, chao. Bendiciones para todos.